legal y de asuntos corporativos de Hutchinson Panama Port, para escuchar la posición de la empresa en torno a la reciente información que dio en una conferencia de prensa el Contralor de la República. Yo creo que una de las cosas, don Alejandro, buenos días, que quedó sobre el ambiente es que la empresa Panamá Port ha dejado de pagar al Estado panameño cerca de 1.200 millones de dólares. Comencemos por ahí con ese planteamiento, señor Alejandro. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por la oportunidad de dejar plantear nuestro punto de vista ante tu respetada audiencia. Pues sí, esa aseveración no compagina con la realidad, ¿no? Hay que entender un poquito cómo ha funcionado el modelo portuario de Panamá. Hace 30 años no existía movimiento de carga de contenedores en los puertos de Panamá. Esto se debe a que la carga que viene para Panamá en realidad pasa en barcos que tienen otro destino que no es nuestro país. Así que hay que convencer a estos barcos, a estas líneas navieras, para que utilicen los puertos de Panamá como un centro de distribución para América. Y la única forma de lograr eso era con grandes inversiones que favorecían al país, porque tal como dijo el presidente Mulino, los puertos de Panamá pertenecen al Estado, no a ninguna compañía. Entonces, hubo un contrato original, producto de una licitación pública en 1997 de los puertos de Balboa y Cristóbal. Ese fue el contrato, la Ley 5 de 1997, que dio la concesión. El señor Contralor se refiere a las condiciones originales de ese contrato, que contemplaba unos pagos directos al Estado, pero solo exigía a la empresa 50 millones de dólares en inversión. Y con el paso de unos años, tanto el Estado, que es socio de la empresa, como la misma empresa, se dio cuenta que había un gran potencial para Panamá como país en el sector portuario. Y la única forma era hacer grandes inversiones. Por tanto, se hizo una enmienda al contrato. Primero por una resolución de gabinete en el 2002, pero luego con una extensa negociación en el 2005. En esa negociación se acordó una enmienda que fue a la Asamblea Legislativa y es ley de la República de Panamá. Esa enmienda nos equiparó a los demás puertos, porque existen 3 más terminales portuarias en Panamá, para que todos pagaran por igual. Pero históricamente, en esa enmienda se le exigió a la empresa Panama Ports que invirtiera un mínimo de 1.000 millones de balboas, algo que no se le ha exigido ni se ha logrado acordar con ninguna empresa en la historia de Panamá. Entonces, para llegar a la conclusión, esos 1.200 millones que se refiere el señor Contralor sí fueron dados a la República de Panamá, pero fueron dados en inversión, porque es lo que el país necesitaba para que ahora se muevan unos 8 millones de contenedores al año en Panamá. Y, por ejemplo, producto de los puertos de Balboa y Cristóbal, hay 25.000 empleos directos e indirectos de panameños. O sea, era la inversión lo que era necesario en este país y en eso se utilizó el dinero. O sea, sí se hizo la inversión a la que se refería este cambio que se dio en la ley. Se dio y con creces. Lo que se exigía era un mínimo de 1.000 millones de balboas, pero las necesidades eran mayores y la empresa ha invertido más de 1.600 millones de balboas, lo cual está debidamente comprobado en los archivos de la empresa. Otra de las cosas que salió a relucir en esta conferencia, yo tomé nota aquí de algunos de los aspectos, es lo relacionado con la renovación del contrato y de la auditoría que se hizo anteriormente, que se hizo en 3 días, que se hizo en pandemia, que se hizo virtual. Fueron elementos que yo escuché y que hoy rescato de las declaraciones del señor Contralor en esa conferencia de prensa. Explíqueme, ¿es realmente cierto que esa auditoría prácticamente fue incompleta? ¿No se hizo como debe ser?
tengo que decir que eso es incorrecto, Álvaro. Eh, Esa auditoría la auditoría efectuada en el año 2020 por la Contraloría, eh, para verificar que la empresa había cumplido con todas sus obligaciones, demoró más de 4 meses. No fue virtual, fue totalmente in situ, no hubo nada absolutamente virtual. Ahí estuvieron una gran cantidad de auditores de la Contraloría todos los días, fueron más de 9.000 horas según sus propias declaraciones. Y te doy un ejemplo, en la conferencia de empresa se enseñó una copia de esa auditoría para compararla con la nueva. Y te puedo decir, Álvaro, que esa copia no era la auditoría. Nosotros tenemos una copia y te la voy a mostrar ahora mismo. Aquí sí se puede ver en YouTube. Yo sé que en radio no se puede ver y no se aprecia mucho, pero mira el tamaño de la auditoría. Wow. 5 tomos, más de 2.000 fojas, y fue completamente auditado todos los aspectos financieros de la empresa. Así que la auditoría fue muy completa. Y además de la auditoría esta que te estoy enseñando de la Contraloría, la Autoridad Marítima también hizo su auditoría y determinaron ambas instituciones que la empresa había cumplido con todas sus obligaciones. Ok. Entonces, otro tema que se planteó es que el Contralor no refrendó el contrato entre Panamá Port y el Estado y que tenía que refrendarlo. Muy bueno que me hagas esa pregunta porque creo que es una interpretación errónea nuevamente. Las relaciones entre el Estado y la empresa se rigen por el contrato de concesión y sus enmiendas que pasaron por la Asamblea Legislativa y son ley de la República de Panamá. El Contralor se refirió al artículo 32 de la Ley General de Puertos del 2008. Ese artículo dice que los contratos de concesión necesitan refrendo del Contralor. Pero lo que no tomó en cuenta que el artículo 119 de la misma ley indica que los contratos de concesión portuaria existente al momento de la Ley General de Puertos no se rigen por la Ley General de Puertos, se rige por el contrato y por sus concesiones. Solo se aplica lo que no lo contraría. Y la ley que rige la relación entre Panama Ports y el Estado es el contrato ley que contempla que la renovación es automática. Ok. Esa auditoría que se hizo en la pasada administración de Gerardo Solís versus la que se hace ahora por parte del Contralor Flores, ¿tienen alguna similitud en cuanto al fondo y forma de la misma o son dos tipos de auditorías diferentes? Sinceramente son similares, es la misma documentación que se les ha brindado, es la interpretación que se le está dando que quizás nos sorprende, no quizás, nos sorprende, porque si usted oye las declaraciones que se han dado, lo que se está, en vez de auditando, es haciendo críticas al contrato y la ley existente, que son leyes de la República de Panamá. O sea, prácticamente se está diciendo cómo las cosas pudieran ser diferentes, pero el funcionario solo puede actuar en base a lo que la ley dice. Entonces, en cuanto a lo que la ley dice, es que hay una serie de obligaciones que la compañía tenía que cumplir y la auditoría del 2020 comprobó que sí se habían cumplido. Y la nueva auditoría no ha podido identificar ninguna obligación del contrato que no se haya cumplido. Hoy están, mientras más carga mueven, menos pagan al Estado. Fue otra de las frases, o menos ganan, fue otra de las cosas que dijo el Contralor, cosa que a él dijo, me llama poderosamente la atención. Señor Alejandro, explíquese eso. Si tampoco eso es correcto, primero hay que especificar que igual que todas las concesiones portuarias de Panamá, que son 4, el Estado recibe pago por movimiento de contenedor. Por cada movimiento de contenedor, el Estado recibe un pago fijo. ¿De cuánto? ¿Qué quiero decir con
$12 por contenedor recibe el Estado, por movimiento contenedor, cuando es contenedor de transbordo, y 15 cuando es un contenedor local, o sea, que viene a la República de Panamá. Esa es la tarifa para todos. Esa tarifa no depende de las ganancias de la empresa. La empresa gane o pierda, tiene que pagar eso. Por lo tanto, la empresa no tiene por qué estar tratando de ganar más o menos. Como toda empresa quiere ganar más. Y obviamente es nuestra responsabilidad ante la casa matriz y sus accionistas que están en las bolsas de valores internacionales. ¿Cómo interpreta si la empresa gana más o menos? Es difícil de decir cómo él lo está haciendo porque no hemos visto el informe final, solo ha sido declaraciones. Pero lo que sí le podemos decir es que en los últimos años ha habido una recuperación económica mundial y la carga ha venido creciendo. Así que en los últimos años las ganancias de la empresa por fortuna han seguido creciendo y precisamente por eso la empresa ha podido pagar más al Estado en concepto de dividendos, que es la única concesión portuaria que paga dividendos al Estado, porque es la única concesión portuaria en que el Estado es socio. Y por ejemplo, en el año 2021 se le pagaron 165 millones de balboas al Estado. Y eso se ha podido lograr, más dividendos, porque las ganancias han ido aumentando en los últimos años. Así que rechazamos que se esté ganando menos o que en cualquier forma eso se esté manipulando. O sea, ninguno de los otros puertos en Panamá pagan al Estado, porque en Cristóbal y Balboa el Estado es accionista, nosotros no. Eso es correcto y eso es lo que nos sorprende, que hay como un énfasis solamente en nuestra concesión. Esta ya es la segunda auditoría de la Contraloría en 5 años y eso no es lo que ocurre con las otras concesiones portuarias. Y Panama Ports ha pagado al Estado panameño en 25 años unos 648 millones de balboas. Ese pago directo al Estado es mayor que las otras 3 concesiones juntas. Las inversiones que ha hecho Panama Ports, que como le dije es más de 1.600 millones, es más que las otras 3 concesiones juntas. Y a la vez hemos podido tener una fuerza laboral panameña que tiene los salarios más altos de mercado portuario, y eso lo decimos con orgullo. Don Alejandro, el movimiento de contenedores en 1997 versus el movimiento de contenedores en este año, en esta época, 2024, 2025, ¿usted tiene esa cifra para comparar? Bueno, en 1997, en toda la República de Panamá, solo había 2 grúas pórticas viejas en el puerto de Cristóbal. Por lo tanto, prácticamente no se podía manejar contenedores. Estamos hablando que se manejaban en toda la República de Panamá menos de 100,000 contenedores al año. El año pasado, ahora por ejemplo, el puerto de Balboa tiene 25 grúas pórticas, el puerto de Cristóbal 13. Todo el sector portuario panameño manejó 8 millones de contenedores. Ese es un milagro portuario porque es importante recalcar, el 95% de esos contenedores no tienen nada que hacer en Panamá. Ellos van a otros destinos y se ha convencido, a las líneas navieras para que sus barcos paren en los puertos panameños y hagan este centro de distribución que ha creado una cantidad de miles de empleos para los panameños que no existían en 1997. Óigame, ¿cuántos trabajadores hay entre Balboa y Cristóbal actualmente por parte de la empresa? Por parte de la empresa, directamente hay 1.200 trabajadores, pero indirectamente, porque hay tercerización, hay otros proveedores que prestan servicio en las instalaciones, son unos 25,000 empleos. Se habla de 2 empresas que le prestan servicio a Panama Port y se planteó esto como una jugada, una estrategia para evadir pagos por parte de Panama Port. ¿Y qué me puede usted decir al respecto?
totalmente incorrecto y es un desconocimiento de cómo funciona la industria portuaria. Precisamente porque en los puertos se prestan una gran cantidad de servicios a diferentes tipos de naves. Hay barcos contenedores, hay barcos de carga general, hay barcos que transportan automóviles, hay que darle servicios de reparación a contenedores, de monitoreo a contenedores refrigerados. Hay una gran cantidad de servicios que es imposible que una sola empresa los preste eficientemente. Por lo tanto, existe la tercerización en los puertos. Y eso ocurre en todos los puertos de Panamá y del mundo. Es totalmente normal que los servicios de estiva, que es la parte manual en el movimiento de contenedores, lo haga una empresa especializada en eso. O el trabajo de mantenimiento de los equipos también sea otra empresa. Te doy un ejemplo. Yo como panameño tuve la oportunidad con Hutchison de ser el único panameño en dirigir un puerto en Europa, la terminal de contenedores de Barcelona. Eso fue del año 2011 al 2014. Y allá, esa empresa portuaria solo tenía 200 trabajadores directos. Los otros miles de trabajadores era un sindicato, y es un sindicato, totalmente una compañía aparte, que le brinda un servicio al puerto de contenedores o al puerto de cruceros, y es totalmente independiente de la compañía portuaria. En Panamá, todas las otras concesiones portuarias también tienen esta compañía. Manzanillo tiene su compañía de estiva, PCA tiene su compañía de estiva, Evergreen tiene 3 compañías de estiva. Es la práctica en el mercado por eficiencia y por ahorro de costo, porque produce una gran cantidad de ahorros. Y le puedo explicar por qué. Porque los barcos llegan en diferentes horas, 24 horas al día, 365 días al año. Pero hay momentos en que hay 4 barcos a la vez y hay momentos en que no hay ningún barco. Por lo tanto, lo más eficiente es tener una compañía independiente que se llame solo cuando se necesita, cuando hay barco, pero no cuando los muelles están vacíos, no tener personas de planta que no tendrían nada que hacer. Ok, Alejandro, el tema de la operación de movimientos de carga, ¿quién paga esa operación de carga y descarga fundamentalmente, que es el trabajo que se realiza en la empresa? Y el equipo que se utiliza precisamente para la operación y el costo de inversión de todo esto. Sí, definitivamente el movimiento de contenedores lo paga la línea naviera en base a tarifas que tienen que ser competitivas con otros países que quieren la misma carga. Pero ¿quién paga la inversión para que esas líneas navieras sientan que pueden recibir el servicio necesario? Porque en Panamá tienen que ser muy especializados, porque estos barcos en su mayoría van a cruzar el canal y tienen un tiempo limitado para parar en el puerto. Por lo tanto, tenemos que ser increíblemente eficientes en equipo, en tecnología, en infraestructura, y todo esto lo ha pagado Hutchison Panama Ports a través de préstamos internacionales y a través de una inversión que, como le digo, superan los 1.600 millones de balboa, que han hecho a Panamá tener puertos que son de envidia en toda América Latina. Y lo importante de esos puertos es que no pertenecen a la empresa, pertenecen al país. Una vez que la concesión termine, esos puertos pueden ser utilizados por el país como mejor le conviene, pero ya están desarrollados con la más alta y última tecnología. Ok, me quedó grabado en la mente también aquello de que Serviestivas y Maniobras y Estivas son empresas fantasmas. Esto salió a relucir en esa conferencia de prensa que hizo el Contralor. Sí, bueno, una declaración sorprendente porque de fantasmas no tienen nada. Son empresas que prestan servicio físico en las terminales. Serviestiva tiene entre 1.000 y 2.000 trabajadores reales, panameños, que prestan el servicio allí todos los días. Así que son compañías que físicamente se pueden comprobar que existen. Además, tengo entendido que la DGI
está haciendo también un audito a estas empresas, lo cual nos parece excelente. Y son empresas existentes y, como le digo, todas las terminales portuarias de Panamá tienen relación con compañías terceristas de estiva. Cada terminal tiene una o dos o tres que les trabajan ese servicio. Estas empresas tienen planilla, pagan seguro social, los impuestos al Estado. ¿Están en regla con todo, señor Alejandro? Bueno, eso tienen que contestarlo estas mismas empresas. Nosotros nada más tenemos una relación comercial con ellas, nosotros no las controlamos. Así que cada una tiene su responsabilidad ante el Estado y por eso le estaba comentando que la DGI le está haciendo un audito. Así que esperemos que sí cumplan. Definitivamente pagan sus planillas y eso produce pues fuente de trabajo para los panameños. ¿Y es legal contratar a estas empresas por parte de Panamá Port? ¿El contrato entre el Estado y Panamá Port lo permite? ¿La ley lo permite realmente? Correcto, está específicamente enumerado entre los derechos de la empresa de la Ley 5 de 1997, que indica que la compañía directamente o por tercero puede prestar todos los servicios que sean necesarios en los puertos de Panamá, y después dice que también los puede subcontratar. Está específicamente en el contrato de concesión. Ajá, perdón, continúe. que estos derechos y obligaciones que tenemos en nuestro contrato de concesión son los mismos derechos y obligaciones que tienen las otras terminales portuarias de Panamá. Perdón. ¿Quién regula la actividad portuaria marítima en este país? Es la Autoridad Marítima de Panamá la que lo regula. ¿Cuál es el estatus del tema de la venta de Hutchison a BlackRock? ¿Qué información manejan ustedes en este momento, señor Kuruklis? Bueno, la única información que manejamos es la que se ha dicho públicamente, que obviamente hay un interés en que haya una venta a nivel mundial entre empresas muy grandes. La Hutchison, no solo Panama Ports Hutchison, no solo maneja puertos en Panamá, sino en México, en Europa, como le comenté, en Asia. Y esta empresa BlackRock de Estados Unidos, al igual que MSC, que es la línea naviera más grande del mundo, tienen interés en adquirir estas concesiones. Se están haciendo conversaciones, pero lo que se demuestra con esto es que las inversiones que se han hecho en Panamá han puesto a los puertos de Balboa y Cristóbal en la mira del mundo, y se ha puesto en la mira de compañías que vendrían a hacer grandes inversiones a Panamá. O sea que mientras más inversiones se hagan, más beneficios se atrae. ¿Cómo va a acabar esto? No le podría decir, hay que esperar a ver qué sucede. Oiga, otra pregunta. ¿Ustedes ya tienen la auditoría en sus manos? ¿La que hizo el Contralor Flores? No tenemos el reporte de esa auditoría, no la hemos visto. ¿No han visto la auditoría? ¿Y cómo hace la empresa para...? Porque lo que se planteó realmente en esa conferencia de prensa fueron serias acusaciones contra el contrato, contra las anteriores administraciones, contra la renovación, contra la empresa. ¿Ustedes no se les ha entregado, pero la han solicitado? Estamos a la espera. Lamentamos definitivamente que se hayan dicho aseveraciones, los cuales no podemos comprobar en ningún tipo de audito. Como le enseñé, el audito anterior fue entregado inmediatamente el informe, porque si hay alguna duda, es importante aclararlo con la empresa, porque hay que decirlo, Álvaro, los auditores de la Contraloría son excelentes profesionales y conocen a fondo cómo hacer auditoría, pero no conocen el modelo portuario, cómo funciona, y ahí se pueden prestar a confusiones que es bueno aclarar. Mira, te doy un ejemplo, hasta en la auditoría del 2020, que concluyó que habíamos cumplido a cabalidad con nuestras obligaciones, sí ponen un comentario de que hubo limitación de información, que creo que el Contralor también lo dijo, con respecto a los faros, al pago de faros y boyas. Faros y boyas es
un cobro que se le hace a los barcos por anclarse en la bahía de Panamá. Bueno, esos faros y boyas los cobra la Autoridad Marítima de Panamá. No tiene absolutamente nada que ver con la empresa, porque la empresa tiene que ver con lo que pasa en los muelles, no en la bahía. Bueno, eso se puso en la auditoría. Ese es el tipo de confusión que se causa cuando no se conoce la industria portuaria. Es lógico que no se conozca a fondo. Por lo tanto, se le debe dar la oportunidad a la empresa para las conclusiones que lleguen sean conversadas y explicadas. Eso no se ha dado, no hay ningún informe escrito, solo aseveraciones que, como te digo, en su mayoría las aseveraciones son en base a lo que debería ser, en opinión del señor Contralor, y no en base a lo que dice el contrato ley. Incumplimientos, manipulación de información financiera, la no entrega al Estado de lo que le correspondería con un contrato ya desventajoso para el país, señala el señor Contralor en su conferencia de prensa. ¿Ustedes se resistieron a entregar información? ¿Manipularon información? Toda la formación le hemos entregado totalmente hemos sido transparentes, pero te doy un ejemplo. El señor Contador dijo que solo se habían comprobado 600 millones de inversión. Nosotros le dimos acceso a todos nuestros contratos de inversión a los auditores. Ellos eligieron 7 contratos y me parece que en base a esos 7 quizás hayan llegado a esas conclusiones, pero hay 1000, porque no solo 1000 contratos de inversión en los puertos de Balboa de Cristóbal a través de 28 años, porque no solo es la infraestructura de ingeniería civil, son los equipos, son la modernización de los edificios. Así que es como te digo, sí se ha brindado toda la información, quizás hay parte que no la han comprendido, pero de que se ha brindado, se ha brindado. Anunció que iba a llevar esta auditoría al Ministerio Público para que se investigara. Luego el procurador dijo que estaba a la espera de la auditoría porque estaba iniciando de oficio una investigación. ¿Ustedes han sido notificados de alguna investigación que se esté realizando? Y en caso de que se esté llevando a cabo, ¿cuál será el proceder por parte de la empresa? No hemos sido notificados en absoluto, pero la empresa, frente a cualquier entidad del Estado que necesite conocer a fondo cómo funcionamos, tenemos toda la intención y lo hemos sido de total transparencia. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna objeción en cooperar porque estamos convencidos de que hemos cumplido, de que la inversión que se ha hecho por parte de la empresa de Panamá ha sido muy beneficiosa para el país y por lo tanto todas estas instancias son oportunidades para que la empresa lo demuestre. Por acá también estaba revisando información. Los puertos de Cristóbal y Balboa, para que la gente tenga claridad al respecto, toman decisiones, la empresa Panamá Port que maneja estos puertos, toman decisiones o influyen en las líneas que sigue o las decisiones que toma la autoridad del Canal de Panamá. No, en absoluto. Somos totalmente independientes del Canal de Panamá. Nosotros dependemos del canal en el sentido de que los prácticos del canal son los que hacen entrar y salir a los barcos de los puertos, pero no tenemos absolutamente ninguna influencia en el canal. Es al contrario, el canal es el que determina cuándo y cómo entran los barcos a los puertos, pero nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia en el canal, ni afectación. Fuera de la actividad portuaria como tal que realiza Hutchison a través de Panamá Port, en Panamá, en los puertos de Balboa y Cristóbal, hay presencia, no sé, militar china, hay decenas de chinos manejando los puertos, no sé, temas vinculados a asuntos de seguridad en los puertos de Balboa y Cristóbal, o solamente la actividad se concreta en lo portuario. Háblenme un poco de esto y del origen de esta compañía.
de Hutchinson, que está establecida en Hong Kong, para que la gente sepa un poco de la historia. Sí, es correcto. En primero, para dejarlo bien claro, no existe absolutamente nada militar en los puertos, ni tampoco existe una cantidad de nacionales de China en el puerto en absoluto. El 99% de las personas que están en el puerto son panameños. Tenemos unos cuantos gerentes extranjeros, nuestros gerentes generales de Estados Unidos, así que imagínense. Hutchinson es una empresa de Hong Kong, como dices, Álvaro, y empezó hace más de 100 años como un astillero en Hong Kong. Después desarrolló los puertos de Hong Kong y en los años 90 se dio cuenta de que podía traer su expertise a otros puertos del mundo. Entonces, uno de los primeros puertos que se concesionó fue el puerto más importante de Inglaterra, en 1997 también, casi al mismo tiempo que Panamá. Y ellos han ido ofreciendo sus servicios y los países han querido que esta empresa vayan, modernicen sus puertos, inviertan y lo hagan más eficiente. Hutchinson maneja el puerto más importante de Europa, que es Rotterdam, maneja el puerto más importante de Inglaterra, maneja Barcelona, donde yo trabajé, maneja también puertos en África, maneja los puertos más importantes de México, puertos en Bahamas, puertos en Asia. O sea, los países desean que una compañía inversionista y con conocimiento portuario como la Hutchinson venga e invierta y los ayude a modernizarse. Por lo tanto, eso es el motivo de que exista esta empresa en otros países y en nada tiene que ver con política o con acciones militares. Ok. ¿Algo más que agregar, señor Uruklis? Bueno, muchas gracias por la oportunidad nuevamente y querer pues recalcar a todo el público que la empresa está muy orgullosa del desarrollo que ha logrado gracias a los colaboradores panameños en los puertos de Olmué Cristóbal y que nosotros ofrecemos, al que la quiera conocer, ofrecemos que la puedan visitar, universidades, escuelas, lo recibimos constantemente y si hay interés nada más nos contactan y con mucho gusto pueden ir a ver esa gran obra de ingeniería que existe en Panamá. Tenemos competencia regional fuerte en materia portuaria, si no manejamos las cosas correctamente, señor Cruz. Muy fuerte, los países de Colombia, Costa Rica, el Caribe, todos pueden atraer esta carga porque, como les dije, el destino de la carga no es Panamá, simplemente la utilizan como un centro de distribución y eso se puede mover para otros países y los otros países lo intentan y en algunos casos tienen éxito, en otros no tanto. Por eso nosotros tenemos que seguir apoyándonos, seguir apoyando la inversión para estar al día y poder consecuentemente seguir atrayendo esta carga que si lo hacemos seguirá creciendo y por tanto seguirá produciendo más fuentes de trabajo para los panameños. Oiga, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días y gracias a ti, Álvaro. Bien, Alejandro Uruklis, ejecutivo de Panama Port, en el día de hoy hablando con nosotros aquí en Noticias 180 Minutos. El día